acá. Pero quisiera que comenzáramos, ya que estas son clases profundas y el tiempo apremia. Así que si pueden orar conmigo, por favor, delante del Señor, si podemos venir y presentarnos y pedirle que nos apoye como Él siempre lo hace, pero que sea Él quien verdaderamente nos enseñe. Santísimo Padre, te reconocemos, Señor, no solamente como nuestro Dios y como nuestro Padre, sino como nuestra misma vida, porque sin ti, Señor, no tenemos nada, no valemos nada. Nuestra dependencia en ti, Señor, es total. Si valemos es por ti, si tenemos es gracias a ti. Por eso, Señor, que en esa dependencia te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en esta clase, que nos hable, Señor, con lo que es tu voluntad, tu verdad bíblica, y que traigas a nosotros ese conocimiento que ha de servir para edificar nuestras vidas, pero también, Señor, para darnos solidez en el ministerio en el que tú nos has llamado. Que todo sea para la gloria de Cristo, nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Recuerden, mis amados hermanos, que si tienen preguntas sobre el material que estamos presentando, lo pueden escribir en el chat. Y según yo voy enseñando la clase, yo puedo verlos a ustedes. Si tienen la cámara encendida, puedo leer el chat y puedo ver la clase que ustedes deben de tener también en la pantalla, que es la parte 2 del módulo Profecías Escatológicas. Si usted acaba de empezar hoy, por favor escriba al correo para que le enviemos la clase pasada, tanto la clase escrita como también el video de la clase pasada. Pero la clase de hoy no va a tener problema ninguno. Es una secuencia, pero vamos a tocar otro tema. El tema de hoy son las señales del fin en los tiempos. Las señales del fin de los tiempos, de los tiempos. Permítanme traer una introducción al tema de hoy. Nosotros entendemos que cuando leemos el capítulo 24 de Mateo, este tiene parte de lo que va a suceder antes de la venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia, para entenderlo mejor. Y tiene partes de lo que va a suceder durante la gran tribulación, donde nosotros creemos, por lo que entendemos en la palabra de Dios, que como iglesia no vamos a estar aquí. Que quizás es posible que una parte de lo que es la iglesia hoy se quede, como el ejemplo de las 10 vírgenes, que 5 estuvieron apercibidas y 5 no. Puede ser, pero de que la iglesia como tal, con la llenura del Espíritu Santo, permanezca aquí, no es lo que nosotros entendemos que la Biblia enseña. Así que Mateo 24 no es que haya sido escrito en confusión, sino que cuando estamos estudiando profecías bíblicas, estas no son dadas para una interpretación lógica o cronológica. Estas son dadas para una interpretación con la ayuda de la revelación del Espíritu Santo. Así el hombre en su propio conocimiento no puede saber los misterios de Dios. Sí es necesario estudiar.
porque la palabra de Dios dice claramente: esfuérzate y sé valiente, preséntate como ministro aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Estoy citando dos versículos bíblicos diferentes, pero resumiéndolo en uno, para que entendamos que el esforzarnos sí es de Dios, pero una persona atea puede tomar un doctorado en teología y no tener el conocimiento de la verdad bíblica, porque no tiene la revelación del Espíritu Santo. Permítame recordarles que ustedes son responsables de enviar 2 asignaciones. Si usted está tomando la maestría de formación permanente en teología, usted necesita enviar sus apuntes de lo que yo voy enseñando en la clase virtual. No es un dictado, no tiene que escribirlo todo, pero sí aquellas cosas que le pueden ayudar a usted repasar después en el conocimiento. Y esos apuntes usted lo envía al correo del instituto y siempre escribe en el asunto o subject el tema, como las señales del fin de los tiempos, que es el tema de hoy. La segunda parte es la evaluación o las asignaciones que yo le envío junto con la clase por escrito. Eso lo envía en otro correo y en ese pone asignaciones, las señales del fin de los tiempos, o ahí puede poner profecías escatológicas parte 2. Esto que está aquí arriba donde dice el módulo. Muy bien, entonces vayamos ahora el próximo punto, y es un resumen en el que vamos a cubrir, aquí yo les presento que la forma en que vamos a estudiar esta segunda parte de este módulo es a través de una investigación de otros teólogos conocidos, quienes cuentan con una hermenéutica cristiana evangélica. Yo les indico aquí al final del estudio, déjenme ir acá al final, yo les indico las fuentes por si ustedes son en inglés, pero por si ustedes desean consultar algunas de estas fuentes para aprender más al respecto, lo pueden hacer. La gran mayoría de ellos, como les dije, pues son teólogos muy alineados a la enseñanza de la sana doctrina, pero siempre hay alguno que otro que tiene una opinión un poco diferente, pero mientras se mantenga cristocéntrico, siempre podemos tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Pero acá también este tipo de referencia le ayuda para cuando ustedes quieran hacer estudios más profundos. Estoy seguro que tienen que tener alguna versión en español si usted no habla el idioma inglés. Muy bien, vamos entonces a ver cuáles son las 5 señales principales de que los últimos tiempos se acercan. En las profecías escatológicas que vamos a estudiar hoy, no estamos cubriendo lo de la gran tribulación, cuando ya está el mundo pasando por la gran tribulación, sino las señales de que se acerca el momento, de que viene el momento. Son 5 las principales. 1, los engaños y falsos cristos. 2, las guerras y conflictos internacionales. 3, las catástrofes naturales y epidemias. 4, la persecución de los creyentes. Y 5, la predicación mundial del Evangelio. Voy a repetirlo. Número 1,
los engaños y falsos cristos. Y me gustaría que, aunque yo se lo voy a enviar en la clase por escrito, usted lo tenga en sus apuntes, para que así lo pueda identificar cuando lo estemos estudiando. 2, las guerras y conflictos internacionales. 3, las catástrofes naturales y epidemias. 4, la persecución de los creyentes. Y 5, la predicación mundial del Evangelio. Usted va a notar que algunas de estas señales ya se han cumplido y se están cumpliendo. Y otras señales, vemos los comienzos. Ahora, mantenga presente mientras estemos haciendo el estudio cuáles son aquellas que estamos viendo los principios al término bíblico, no a la interpretación del hombre. Y segundo, mantenga presente que si Cristo viniese hoy, es porque realmente ya todas estas señales de una u otra forma se han cumplido. Así que quiero concluir esta parte diciendo que siempre hay diferentes profundidades en cuanto a la interpretación de estas señales, pero que de una forma u otra ya están cumplidas. Podemos ver algunas que parecen los principios, podemos ver otras que parecen ya estar 100% cumplidas, pero de todas formas, si el Señor quiere venir hoy, puede hacerlo, porque lo que Él dijo en su palabra ya ha sido manifestado. ¿Está claro ese punto? Si hay alguna confusión sobre eso, por favor, me lo dicen, ¿sí? Ok, vamos entonces ahora a ir al próximo punto, y es a las señales preparatorias del fin. Las señales preparatorias del fin. Vemos claramente que Jesús es consistente en lo que Él le dijo a los discípulos, cuando Él les dijo que todo lo que el Padre le había dado a conocer, Él nos lo había dado a conocer a nosotros. El ser cristiano no es el pertenecer a una secta secreta. El ser cristiano es ser parte de los creyentes de Cristo que vivimos por la verdad y a través de la verdad. Y nos gozamos cuando podemos ver la verdad del Evangelio, y nos gozamos cuando otros ven la verdad del Evangelio. Y quiero mencionar un ejemplo, no como en forma de crítica, sino como algo que es verídico. Muchos grupos, tanto religiosos como no religiosos, tienen diferentes niveles
de conocimiento para sus miembros. Entre ellos están los Rosacruces, están los masones, por ejemplo. Y dentro de los masones, si recuerdo bien, creo que son 33 niveles. Y en cada uno de estos niveles se van abriendo secretos. En el Evangelio de Cristo no hay niveles de secretismo. Hay niveles de revelación, pero no porque hay que pasar uno para llegar al otro, sino porque hay que estar dispuesto a, con humildad, acercarse al Señor, dejarse llevar por el Espíritu Santo y escudriñar las Escrituras. Volvemos a la parte de esfuérzate y sé valiente. Pero no se trata de que hay misterios escondidos. Si hay una revelación, es una revelación personal, es un entendimiento personal, pero no es una revelación nueva de algo que no se había encontrado hasta el día de hoy. No, lo que nosotros encontramos, descubrimos, ya otros lo vieron anteriormente. No es nuevo, no es una revelación nueva. Mantenga esto presente de por qué el Señor nos habla de estas señales preparatorias del fin. Estas señales preparatorias del fin tienen un claro propósito, y es que los cristianos vivamos vidas a sabiendas de lo que el Señor tiene para nosotros y a sabiendas de que todo esto es pasajero, de que esto no es lo permanente, de que lo permanente está por venir, no por el momento de ahora. Así que estas señales también nos ayudan a no caer en falsas doctrinas. Por ejemplo, las personas que no creen que en el arrebatamiento de la iglesia predican mayormente que es responsabilidad de la iglesia establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Estos son las personas post-milenio, los que creen que ya la venida de Cristo trajo el reino de Dios a esta tierra y que por lo tanto nosotros tenemos que convertir a todas las naciones tomando el control de los gobiernos, los presidentes, y por eso ustedes ven a ciertos pastores, por favor no mencione nombre, no mencione nombre, pero ustedes ven a ciertos pastores yendo a diferentes países, dando profecía de que tal pastor o tal pastora va a ser presidente de la nación, y luego terminan en último lugar y hacen lucir como que Cristo es un mentiroso. Y es porque en lugar de abrir su corazón a lo que la Biblia está enseñando, tratan de seguir doctrinas de hombres y tratan de forzar la palabra a decir lo que esas doctrinas dicen. Entonces, cuando Cristo viene y nos habla de las señales para la preparatoria del fin, nos está hablando de que va a haber un fin a lo que está presente. Aunque suene una redundancia, tengo que volverlo a insistir para que mi punto anterior no quede como una simple crítica, sino como la enseñanza del propósito de Jesús. Si el trabajo de la iglesia fuese el tomar poder de todos los gobiernos de la tierra
y convertir a todos los pueblos en cristianos y que haya una teocracia en lugar de una democracia, una dictadura o etcétera, no habría un fin. No habría que preparar para un fin, porque entonces ya no habría una segunda venida. Ya habría sencillamente el vencimiento de la iglesia representando a Cristo y el cumplimiento de todas las profecías. Pero eso no es lo que el Señor está enseñando. Y mantenga eso presente cada vez que usted esté leyendo una de estas señales, cómo el Señor va preparando a su pueblo para esa segunda venida. ¿Okay? Esto es sumamente importante. No habría señales del fin si estas señales no fueran preparatorias. Por favor, tenga eso en sus apuntes. No habrían señales del fin si no fuera para prepararnos. Porque el Señor no tiene que mostrar señales para probar que Él es Dios. Esa no es la razón. Son señales preparatorias para nosotros, para los seres humanos, para la iglesia, para que mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite. Así que vayamos a una de esas 5 señales principales, que sería 2A, engaños y falsos cristos. Vamos a ir a Mateo 24. Yo les dije en la clase pasada que íbamos a estudiar también las otras profecías de Mateo 24, que no tenían que ver con la gran tribulación, sino antes de la gran tribulación. Esta es una de ellas, Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes pueden recordarse ahora de alguien famoso que dijo que él era el Cristo y que engañó a muchos? Han habido muchos, pero si alguien me puede mencionar un nombre de alguien famoso que dijo que él era el Cristo y que engañó a muchos. ¿Alguien? Ajá, el pastor César dice el de Creciendo en Gracia. ¿Se recuerdan cómo se llamaba? Ese mismo, mi hermano Manuel. Gracias, pastor Manuel. José Luis Miranda, correcto. Ese señor dijo que él era el Cristo, después dijo que él también era el anticristo, el Cristo y el anticristo a la misma vez, y ganó seguidores por varios lugares. Él es, por ejemplo, de Puerto Rico, o era de Puerto Rico, pero también tenía iglesias en Miami, en Barranquilla, Colombia, y ahora pues estoy seguro de esos 2 lugares, pero sé que también habían otros lugares también. Pastor de la Luz del Mundo, correcto, la hermana Norma, así es. Claro, la Luz del Mundo es el nombre de muchas congregaciones, pero la hermana está hablando en específico, no sé, hermana Norma, si usted se está refiriendo a la iglesia en Colombia que se llama Luz del Mundo. También, si ustedes se recuerdan, David, ¿cómo es el de Texas? Estoy tratando de recordar el apellido de él, que en Waco, Texas, sí, así es, estimado siervo José. Waco, Texas,
El apellido de él, sé que el nombre de él era David o David, pero el apellido ahora se me escapa, era un apellido raro, creo que empezaba con K, el apellido Koresh, ¿es Koresh? Ok, perfecto. Y no era con K en lugar de C. Bueno, sí, Koresh. Ok, él también tuvo muchos seguidores, se llevó gente y que los quemó al final, pues murieron. Jim Jones, el de Wham, ¿no fue? Que agarró un grupo de personas, hizo que se envenenaran todos, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchos, pero esta profecía se ha cumplido, pero se sigue cumpliendo. ¿Okay? Esta es una de las que siguen apareciendo falsos profetas. Mire, el hermano Manuel me da una información, no estaba al tanto de esto. La esposa de Luis Miranda dice que ¿quién es Melquisedec? ¿Él? ¿El Luis Miranda o ella? Me especifica mi hermano Manuel, pero bueno, eso no lo sabía, sí. David Koresh, ahí está, sí, David Koresh, así es, amado hermano Víctor, David Koresh. Que ella es Melquisedec, Dios santo. Y lo triste de esto es que los siguen. O sea, lo triste de esto no es que es alguien demente y que hay 2 o 3 personas que lo siguen, no, muchos lo siguen y logran infectar, digo infectar porque contagian a cristianos de sana doctrina y los confunden en su manera de pensar. Yo acá les traigo, por ejemplo, la opinión de teólogos. Estoy tratando de incluir las opiniones de teólogos y le digo de dónde tomé el escrito. Pero quiero ir a otro versículo que apoya a Mateo 24:5. Vamos a Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y miren esta parte, amados. Esto es sumamente importante. Y harán señales y harán prodigios. ¿Qué son señales? ¿Cómo qué tipo? Denme ejemplos de señales que harán. Cuando se refiere a señales. Porque dice que señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, milagros correctos, sanidades correcto. Entonces, cuando nosotros veamos a un predicador que hace milagros y sanidades, ya por eso nada más, tenemos que decir que ese sí es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Cuidado, amados, cuidado. Nosotros no somos quienes para juzgar, estoy de acuerdo, pero tampoco seamos tan rápidos o prestos, como a mí me gusta decir, para dar testimonio de que esa persona es de Dios, porque la palabra no dice y por sus milagros los conoceréis, porque recuerden que si es Cristo el que está haciendo los milagros, no es la persona. Entonces el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, no por sus milagros. ¿Ok? Entonces el hermano Ciel me comenta, ellos se engañan creyendo que están en lo correcto. No, el falso Cristo sabe que es falso. Yo tuve un encuentro personal, y esto lo declaro porque no fue nada privado. Yo me encontraba en un viaje en el aeropuerto de Barranquilla, viajando hacia Miami, y por medio de uno de nuestros capellanes me presentó a un señor de apellido Valedón, que también fue quien formó una secta en Miami muy grande, Vicente Valedón.
expulsaron de allá y se fue a Colombia, terminó también en Colombia. Él nació en Puerto Rico, luego cambió. Y bueno, para hacer el testimonio corto, él quiso entrar en argumentos conmigo. Yo traté de evitarlo, pero él insistió, y llegó el punto en que hablamos de Jesús de Miranda, o Luis José de Miranda, pero él se llamaba también así, Luis José de Miranda, y era José Luis de Miranda. Y empezamos a hablar de él y ellos se conocían. Y hablando con el señor Valedón, yo vengo y le digo, ¿y tú crees en lo que este señor dice? ¿Tú crees que él es el Mesías? Porque ellos eran amigos, conversaban, y él me dice, no, yo no lo creo, claro que no lo creo. Y le digo, pero él sí lo cree. Y viene él y me comenta y me dice, no, él sabe muy bien que él no es el Mesías. Le digo, entonces, ¿por qué engaña a la gente? Dice, porque está cansado del sistema religioso y lo está usando como una venganza al sistema religioso. Cosas que no tienen sentido, no tienen justificación. Es como estar hablando con una persona irracional y sin nada. Pero para contestar su pregunta, mi amado hermano Osiel, ellos saben que son falsos, pero se gozan en el poder, se gozan en el dinero, se gozan en la fama. Es para lo que viven. Ese es su ego, su narcisismo, y tienen que vivir para eso, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado. Veo aquí un comentario de nuestro hermano Elías que también está mencionando de una congregación en New Jersey. Sí es. José Luis Miranda, correcto. Sí, así es, hermano. Sí. Y no sé si saben de quién estoy hablando, de Valedón, Vicente Valedón. Muy bien. Continuemos entonces acá, pero entendamos que las señales y prodigios no necesariamente respaldan a quien lo está haciendo. Por eso el Señor dice en su palabra que se acercarán a Él y le dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Conocer quiere decir, no, mi espíritu no está en ustedes. ¿Okay? Bien. Otro versículo está en Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. A ver, Juan creía que ya el Señor estaba por venir. Ahora, la palabra no está mintiendo cuando habla del último tiempo, porque aunque hayan pasado 2000 años, lo que el Señor quiere para su iglesia es que su iglesia siempre viva a las expectativas de sus promesas. Y Él prometió que vendría por nosotros, que iba a preparar morada para nosotros y que vendría por nosotros. Y la iglesia debe de vivir como tal. Nuestro hermano G.J. Ávila no se equivocó en ser el mensajero del arrebatamiento de la iglesia. Casi todo su ministerio fue concentrado en ese mensaje y no se equivocó, porque como dice la palabra, no que como algunos lo tienen por tardanza, sino que queriendo que ninguno perezca,
por eso que ha dilatado el tiempo de su venida. Sí, estoy parafraseando, pero no es que Él se haya tardado, es que está en los planes de Dios y por eso nadie sabe ni la hora ni el momento. Pero sí han surgido muchos anticristos y lo que Juan está diciendo aquí en Primera de Juan 2:18 es que si Cristo viniese en ese momento, ya esta profecía se había cumplido. Así que nosotros podemos resumir, bien importante esta parte, amados, que esta señal ya se ha cumplido. No tenemos que estar a la expectativa de que algo más grande suceda referente a esto, porque el mismo Juan nos dice en Primera de Juan 2:18 que se ha cumplido. Lo que el Señor dijo se cumplió. ¿Estamos? Si tienen alguna pregunta, siéntanse en libertad, por favor, de escribir, especialmente si algo de lo que he dicho ha causado confusión, por favor. Segunda señal: guerras y conflictos internacionales. Vamos a leer un par de versículos bíblicos. Mateo 24:6. También de nuevo aquí estamos en Mateo 24 y estamos viendo una profecía antes de la gran tribulación. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok. ¿Ven lo lindo que es la palabra de Dios? Cómo todo el Señor lo va hablando con tanta claridad para sus siervos, para sus hijos. Vayamos a Lucas 21:9 y 10. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones saben lo que es, ¿verdad? Otra palabra para sediciones, divisiones, ¿ok? No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Yo quiero enfatizar acá en el versículo 6 del capítulo 24 de Mateo. Si vuelven otra vez conmigo acá, Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y mira lo próximo: porque es necesario. Vamos a evaluar la parte de que es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué el Señor nos dice que oremos por la paz? ¿Por qué el Señor habla en las bienaventuranzas de los pacificadores? ¿Por qué los hombres de Dios, las mujeres de Dios, debemos de buscar la paz? Mi amado hermano Manuel, voy ahora a su pregunta porque es muy interesante. Termino este pensamiento. Porque nosotros venimos del que representa la paz, el verdadero que representa la paz. Satanás, en todo lo que él hace, él trata de imitar lo que es de Dios y trata de robárselo como si fuera de él. El príncipe de paz es Cristo. Es
Exactamente, así es, Pastora Rubia. El Rey de Salem, así es, Rey de paz, así es. Entonces, cuando nosotros como iglesia hablamos, tenemos que tener un poquito de cuidado en esos ánimos calientes donde nos envolvemos en temas de política y quisiéramos matar gente o quisiéramos, no literalmente, pero quiero decir, quisiéramos que desaparecieran o quisiéramos que tal país destruyera tal país o etcétera. Nosotros no somos llamados a eso porque nosotros pertenecemos a un reino de paz. La razón que el Señor dice todo esto es necesario que acontezca es precisamente porque le está preparando el camino al anticristo. Ese punto es importantísimo, amados. Entre más guerras hayan, entre más conflictos internacionales se vean, más necesidad hay de un pacificador. Y el anticristo va a buscar la forma de imitar al Cristo de paz. Por eso la palabra dice, porque es necesario que todo esto acontezca. En Facebook, Dios me ha permitido pues tener un grupo grande de seguidores. Muchos no son cristianos, pero de todas maneras siguen mis comentarios y le doy la gloria a Dios por eso. Y cuando nosotros escribimos algo ahí, el mundo nos está viendo literalmente. Entonces, cuando comenzó la guerra de Ucrania, yo puse oraciones a favor de la paz de Ucrania y a favor de que se terminara esa guerra. Y todavía sigo orando por eso y pidiéndole a Dios que esa guerra no escale más, que se termine la guerra, que Dios traiga paz en medio de ese conflicto. Y viene una hermana y me escribe, no creo que lo hizo con ninguna mala intención, sino dice, pero pastor, ¿por qué usted está orando por la paz si la Biblia dice que es necesario que todo esto acontezca? Por lo tanto, es necesario que hayan estas guerras. Y yo le respondí, y le voy a dar a ustedes también mi respuesta basado en lo que les estoy enseñando. Cada quien tiene un papel que desempeñar, ¿sí? El papel que nosotros los cristianos desempeñamos no es el papel del guerrero, por lo menos no el guerrero en los términos del mundo. Sí, guerreros espirituales sí, pero no en los términos del mundo. Entonces, nuestro papel es el de ser pacificador. Y nosotros somos llamados a orar, a interceder delante de Dios, porque eso es lo que hace un sacerdote. El sacerdote intercede, ora. Conozco, por ejemplo, a una de nuestras capellán precisamente en Colombia, que habla mucho de la paz y apoya mucho la paz y ustedes saben, los hermanos que viven en Colombia, que esto es un tema muy polémico dentro de Colombia, porque pues la paz puede significar hacer tratados y demás cosas. Pero yo conozco la posición de ella y ella en ningún momento está refiriéndose a ser tratado con narcotraficantes ni nada por el estilo. Lo que se refiere es pedir la paz para el país. En México, por ejemplo,
tenemos terribles conflictos a nivel de guerrilla, porque existe guerrilla especialmente para el área de Chiapas, pero también los carteles y todo lo demás. Bueno, cuando se pide por la paz de México, no es que se está pidiendo de hacer negociaciones con narcotraficantes o cederles a ellos algo. No nos estamos metiendo en política, eso no es lo que estamos haciendo. Estamos llamados a pedir la paz, a buscar. Sí, es terrible lo que está sucediendo, mi hermana Rubia, es terrible. Ya hay ciudades que ya uno no da miedo hasta ir, porque cualquiera puede morir en un cruce de tiros. Y es terrible, terrible, y no se ha puesto mejor, se ha puesto peor. Pero entonces somos llamados a orar por la paz. Pero por el otro lado, no podemos volvernos ahora personas que predican en lo negativo. Escúchenme bien. El que predica sobre los últimos tiempos y las señales de los últimos tiempos tiene que predicarlo en una forma positiva, porque son las buenas nuevas, son las señales de que la venida de Cristo cada día se acerca más. Y la venida de Cristo no es una tristeza, la venida de Cristo es una victoria, es una alegría. La venida de Cristo no es el fin de que se nos acabó el gozo de esta tierra. Al contrario, vamos a entrar en la plenitud de ese gozo. Entonces, lo que tenemos que decir es, sí, estamos sufriendo, pero tenemos que darle gracias al Señor aún en nuestro sufrimiento. Tenemos que darle gracias al Señor porque estamos viendo cómo su palabra se está cumpliendo. La segunda parte que quiero tocar de este versículo en una forma más profunda es la parte de rumores de guerras. Ahora, la palabra de Dios se distingue de las predicciones de falsos profetas en que la palabra de Dios se cumple 100%. 100%. Esto es diferente a cuando alguien como Nostradamus decía 20 cosas y dentro de esas 20 cosas usaba metáforas y demás para que cuando algo sucediera dijeran, mira, eso fue lo que dijo Nostradamus. Y es mentira, eso no fue lo que él dijo, sencillamente coordinó cosas, dijo cosas y se pueden, cualquiera que quiera encontrar un parecido lo puede encontrar. La Biblia no es así. Así que cuando el Señor viene y dice rumores de guerras, hay que ver lo que quiere decir la palabra rumores. Rumor es una noticia que está sin confirmar. Eso es lo que es rumor. Entonces, ¿qué son rumores de guerras? Rumores de guerras lo vinimos a entender ahora en nuestros tiempos modernos con lo que es el terrorismo. Porque el terrorismo no se basa en un hecho concreto, sino vienen y te dicen, hay inteligencia de que quieren poner una bomba en un avión, rumores. Hay inteligencia de que están pensando hacer tal sabotaje, rumores. Pero esos rumores de guerras han hecho que nuestras vidas cambien totalmente en los aeropuertos y en muchos otros lugares. Han cambiado lo que podemos comer, lo que no podemos comer, los lugares que podemos visitar, los lugares en
en que tenemos que distanciarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se ha cumplido. No es rumor nada más a como las personas lo interpretaban antes. De que no, claro, siempre hay un rumor de que alguien va a entrar en guerra, o hay un rumor de que Rusia va a atacar a Polonia. No, no es ese tipo de rumor. Es el rumor que trae consecuencias. Igual que la guerra trae consecuencias. Nadie gana en una guerra. Si usted mira ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, ahí no ha habido ganador. Ucrania está destruida, hecha pedazos por todas partes. Y se estima que más de 600,000 soldados rusos ya han muerto en esta guerra. Así que ahí nadie ha ganado. Nadie, ninguna guerra se gana. ¿Sí? Quiero venir aquí a una pregunta, una pregunta que trajo nuestro hermano Manuel un poquito antes, donde él habló sobre reino contra reino, es el reino de Satanás y el reino de Dios. Aquí, cuando nosotros miramos en contexto, amado hermano, nosotros vemos que se está refiriendo, estoy buscando, acá dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si lo miramos en el contexto, lo que está hablando es de que van a pelear naciones contra naciones, y aún dentro de esas naciones, reinos contra reinos. Reino se refiere al hombre. Sí, reino la diferencia entre un reino y una nación, que la nación es el pueblo completo, el pueblo. ¿Ve? La nación de Honduras, la nación de Ecuador, la nación de México, es la nación, es el pueblo. El reino es ese grupo que es el que gobierna. Y dentro de los reinos, también en una nación puede haber más de un reino. Por eso entonces dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Claro que el reino de Dios y de Satanás están en contra, pero estoy hablando del contexto del versículo. Quiero ver si hay alguna otra pregunta acá. Claro, el hermano, por ejemplo, el hermano Osiel habla de que los rumores se pueden convertir en una conspiración. Sí, pero mira, exactamente, sí. O sea, la respuesta es sí, estoy de acuerdo con su comentario. La parte que quiero añadir es que es una conspiración, pero que trae consecuencias de guerra. Los rumores que no traen consecuencias son insignificantes para lo que es el contexto de esta profecía. Así que el cumplimiento se ha cumplido ahora, en nuestro tiempo, porque llegamos a un punto donde un rumor de guerra no es nada más algo de preocupación, sino un rumor de guerra es un hecho. O sea, nos está trayendo consecuencias, suceda o no suceda. Un rumor de que los terroristas pueden volar un avión, suceda o no suceda, nos trae consecuencias. ¿Sí? Ok, creo que eso está enfatizado bastante. Ok, vamos a ir ahora a las catástrofes. Este sería el punto C. Catástrofes naturales y epidemias. Vamos a ir
Lucas 21:11, por favor. Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Acá yo les decía que habían algunas de estas señales que comenzaban a manifestarse, pero que podíamos esperar más cosas. ¿Se recuerdan? Yo se lo mencioné en la introducción. Esta es una de esas señales que podemos esperar más cosas. En la señal anterior, ya esto se ha cumplido. Se cumplió con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, se cumplió con la guerra del terrorismo. Ya está cumplido. ¿De que puede haber más de lo mismo? Sí. ¿De que pueden las cosas escalar? Sí. Pero ya está cumplido. La parte cuando el Señor dice aún no será el fin inmediatamente, es porque el Señor está cubriendo a través de todos los tiempos. El Señor está diciendo, estas guerras que ustedes están viendo hoy, las próximas guerras serán diferentes, o sea, no será aún el fin. ¿Por qué? Porque recuérdense que estas guerras, el propósito de estas guerras es que aparezca el anticristo como el falso príncipe de paz y traiga negociaciones. Por eso no será aún ese fin. Pero cuando vamos aquí a las catástrofes naturales y epidemias, acá vemos que ya sucedieron los principios, pero que puede venir más. Y vamos a estudiarlo en detalle, ¿sí? Para ello vamos a leer otro versículo de apoyo que está en Isaías 24, 19, 20. Isaías 24, 19, 20. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Que en este versículo estamos viendo una profecía que se puede interpretar como lo que dice Lucas 21:11 en manera profética, o se puede interpretar con lo que viene en la gran tribulación. Acá hay un teólogo, se llama Norman Geisler, él dice, aunque los desastres naturales han ocurrido a lo largo de la historia, su frecuencia e intensidad aumentarán dramáticamente en los últimos días, sirviendo como dolores de parto que preceden al nacimiento de la nueva creación. Este punto lo traigo acá porque es una interpretación bastante acertada y les explico por qué. Volvamos a Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Punto y coma, paremos ahí. ¿Se ha cumplido esto? Sí. Especialmente hemos tenido 2 pestilencias mundiales. Una a principio del siglo pasado y otra que acabamos de vivir para el año 20 y 21 del siglo presente, y que todavía hay consecuencias aún en este tiempo. ¿Qué son cuando habla de terremotos, cuando habla de hambres, cuando habla de pestilencias?
no está hablando solamente de algo regional. Por eso les decía que Isaías 24, 19 y 20 puede estar haciendo referencia proféticamente, no literalmente, sino proféticamente, quiero decir, dentro de su contenido de lo que ha de suceder. Puede estar hablando también de lo que dice Lucas 21:11. Quiero ir un poquito lento aquí porque este punto tiene que quedar muy claro en sus mentes. En Isaías 24:19 está hablando como que toda la tierra va a ser conmovida, como que temblará, como que será removida como una choza. Y eso pareciera indicar que la tierra se va a desmenuzar y se va a tragar todo. Entonces eso no sería lo de Lucas 21:11. Pero esta profecía está diciendo algo más. Esta profecía está hablando de que la tierra es conmovida en su totalidad. Cuando tuvimos la epidemia del COVID en el año 2021, no hubo rincón en la tierra en que no llegara esta epidemia. Empezó supuestamente, y así pues se cree, que fue, creo que el 99% de todos los científicos con credenciales reales dicen que empezó en China, pero yo le puedo asegurar que no importa en qué parte del mundo usted se encontraba en esos años, en algún momento usted se puso una mascarilla o en algún momento vio a alguien que se infectó y cubrió toda la tierra. Entonces, dentro de ese contexto es que está hablando esta profecía. Y cuando habla de grandes terremotos, está hablando de que aún en lugares donde la tierra no tiembla, puede ser que también tiemble. Aún en lugares que no conocen de terremotos, puede ser que se vean estos eventos de terremotos. Pero terremoto se refiere más que el temblor de la tierra. Se refiere a cosas que el hombre no puede controlar. Se refiere a fenómenos naturales que el hombre no tiene control sobre ellos. Y cuando habla de hambres, no está hablando solamente del hambre de pobreza, está hablando de un hambre que aunque tengas dinero, no vas a poder comprar lo que necesitas para comer. ¿Por qué? Porque recuerden que el anticristo no solamente se va a presentar como el príncipe de paz, sino también se va a presentar como la solución económica de los pueblos. Y la gente ama el dinero y ama la economía. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Estamos viendo algo de esto hoy? Bueno, sí. Nosotros, cuando la guerra de Ucrania comenzó, yo estuve muy atento, pero no fue realmente por la parte política. Es que Ucrania es uno de los principales distribuidores de comida del mundo. Y no solamente de comida, sino de artículos como pesticidas que necesitamos para las cosechas alrededor del mundo, fertilizantes y demás. Y es increíble, si usted va y usted investiga qué porcentaje y cuál es el impacto que tiene Ucrania sobre el mundo en cuanto a la comida, puede ser hasta un 30% de la comida mundial que de una forma u otra Ucrania impacta. Rusia también, por su lado, gas
el gas que viene de Rusia. También en Rusia viene mucha comida de Rusia también. Recuerden que Ucrania antes era parte de esa Unión Soviética y demás. Así que eso también, esas guerras también pueden provocar hambre mundial. Pero hay otra parte, y dice, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esta parte todavía está por cumplirse. ¿Qué serían grandes señales del cielo? ¿Alguien me puede mencionar algo que le venga a la mente de qué serán grandes señales del cielo? Piense un momento, ¿qué le viene a su mente? Eclipses, rayos, ¿qué más? Meteoritos, oscuridad total. ¿Qué? Imagínense, nosotros realmente no podemos decir con precisión qué serán estas grandes señales del cielo, pero un meteorito pudiera ser, eso sería terrible. Y no estoy hablando de un meteorito grande que acabe con la Tierra. Pero, por ejemplo, cuando todos los dinosaurios murieron, se cree que fue un gran meteorito que cayó acá. Pero también, si nosotros vamos a la Biblia, dice que Satanás cayó como un rayo acá y que una tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, de los ángeles, cayeron. En mi opinión, pero esto es solamente mi opinión, eso fue lo que causó la muerte de todos los dinosaurios cuando cayó ese fenómeno acá en la Tierra, ¿sí? Pero pueden suceder muchas cosas, por ejemplo, granizos, tamaño de piedras, que caigan, o sea, pueden suceder muchas cosas, pero esto está dentro de estas profecías. ¿Qué? El punto D sería el 4, persecución de los creyentes, cambios climáticos. Eso, estimado siervo Víctor, estoy totalmente de acuerdo y eso ya lo estamos viendo. Por ejemplo, el hecho del calentamiento global, yo lo puedo interpretar como señales del cielo, porque ¿de dónde viene el calentamiento? Del sol. Entonces, el calentamiento global, mis amados hermanos, es un hecho. No crean que eso políticamente, que es un invento de hombre, no. Científicamente está ahí, los números están ahí, ¿sí? Las cosas estas glaciales, ¿cómo se llaman? El hielo glacial se están desprendiendo uno del otro y está causando daño, ¿sí? Y se siente, claro que sí, cada vez los veranos son más calientes. Ok, la persecución de los creyentes, vamos a ir a Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto no se refiere a la gran tribulación, porque recuérdense que existe tribulación y gran tribulación. Acá en Mateo 24:9 el Señor está diciendo que servirlo a Él va a tener consecuencias y que seremos atacados. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas que están predicando que el reino de Cristo ya está, el reino de Dios ya está aquí en la tierra y que el trabajo de nosotros es tomar el control de todos los gobiernos? ¿Cómo es posible eso cuando el Señor dice, mira, va a haber tribulación, algunos de ustedes los van a matar y ustedes serán aborrecidos por causa de mi nombre? Vale la
tanto esfuerzo político para convertir a los gobiernos en cristianos, cuando la Biblia dice que nosotros vamos a ser aborrecidos, vamos a ser rechazados, vamos a ser perseguidos? Yo creo que debemos nosotros de orar por nuestros gobernantes, que debemos de orar de que Dios nos ponga en gracia. Está bien eso, pero es un hecho de que la persecución tiene que existir. Ya los cristianos han sido perseguidos por todas las épocas, y en este siglo XXI estamos viviendo demasiado cómodos en muchos países, en otros no. En otros todavía los cristianos están siendo salvajemente perseguidos, pero estamos viviendo demasiado cómodos. Y cuando vemos que van a suceder cosas que nos van a hacer la vida más difícil, queremos cambiarlo y queremos ponerlo a nuestra manera, y no entendemos que todo esto tiene que ocurrir. Y sí, yo voy a orar por la gracia, como dije, yo voy a orar por los cristianos para que el Señor nos proteja y nos guarde, pero no puedo cambiar la profecía, no puedo cambiarla. Y esto nos dice a nosotros que según se acerque el final, más vamos a ser perseguidos. Mi hermano Manuel, no, esto es para la iglesia, porque mira como el Señor dice que esto será por causa de mi nombre. Así que no es para el pueblo judío, es para el pueblo cristiano, porque es por causa del nombre de Jesús. Recuerden también que la venida del anticristo él se presenta como una figura que unifica, que con el falso profeta a su lado unifica las religiones. Así que no puede haber una religión tan radical como la cristiana, que dice que el camino al cielo es uno solo, que es Jesús. Eso es súper radical para el mundo, porque nosotros decimos no hay otro camino, ninguna religión te salva, el único camino al cielo es Jesús. Entonces, eso tiene que ser perseguido. No, el libro, a ver, déjeme recordar las otras. Tendría mi hermano que para poderle contestar en forma definitiva, tengo que volver a estudiar a Mateo 24 completo, porque más adelante en Mateo 24 encontramos que se empieza a hablar del tiempo de la gran tribulación. Y voy a examinar si ahí encontramos partes que le habla al pueblo judío. Recuerden que el Señor habla de que va a venir un tiempo que van a desear las embarazadas no estar embarazadas. Ahí le está hablando al pueblo judío, ¿sí? Y quiero leerlo por completo, y para la próxima semana comentamos esta pregunta. Pero esta parte en específica, Mateo 24:9, tenemos que leerlo dentro del contexto de lo que él está diciendo, y él dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El punto súper importante aquí es que esto es una señal de los últimos tiempos. No me pueden venir ahora y decirme, bueno, pero ya eso sucedió cuando la primera iglesia. No, el Señor no está hablando de la primera iglesia.
El Señor está hablando de los últimos tiempos. Ahora, ¿ya esto ha sucedido? Sí. ¿Ha sucedido en diferentes tiempos? Sí. ¿En todos los tiempos? Sí. ¿Está sucediendo ahora? Sí. En muchos lugares del mundo está sucediendo ahora. Pero, en mi opinión, como estudiante de teología, falta en los países que estamos viviendo tan cómodos, falta que venga más persecución hacia el cristiano. Por ejemplo, nosotros comenzamos para el año 2005-2006 el Ministerio de Capellanía Cristiana en el área latina, especialmente en los países de Estados Unidos, Latinoamérica y algunos de Europa. Y cuando empezamos a llegar a los países de Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, fue un lugar que trabajamos mucho, se empezaron a abrir oportunidades para el reconocimiento del capellán cristiano. Porque recuerden que el capellán solo se reconocía el capellán católico y el capellán protestante como luterano, episcopal. Pero no se reconocía al capellán cristiano. Nosotros, gracias al Señor, fuimos los primeros que tuvimos esta oportunidad de empezar a llegar a todos estos países de Latinoamérica, incluyendo a México, incluyendo a Chile y Ecuador y diferentes países, y empezamos a establecer esta capellanía. Después vinieron muchos otros y se abrieron puertas. Y empezó a dársele un lugar al cristiano evangélico de igualdad. Y se empezaron también a traer ciertas leyes en ciertos países de igualdad de culto, donde la única religión oficial del país era la religión católica, y sigue siendo la religión católica romana, pero se empezó a dar igualdad. Está bien, eso es una oportunidad que el Señor está dando. ¿Por qué? Para que se predique el evangelio en todos los rincones de la tierra y lleguemos hasta el fin del mundo. Y bueno, si vamos a Tierra del Fuego en Argentina, llegamos al fin del mundo, ¿sí? Chile también, hacia Tierra de Fuego, hacia el final. Entonces, esto es una oportunidad que el Señor nos está dando. Pero eso no quiere decir que ahora vamos a estar a la expectativa de que nos den todo este camino libre por delante, sin persecución, ¿okay? Para nosotros los cristianos eso no va a suceder, porque la profecía es que tiene que haber persecución. La hermana Blanca trae un versículo, pero hermana, si me da por favor el versículo completo en Mateo 24, 40 y 41. Pero de todas maneras esto lo vamos a tocar en la próxima clase, ya me lo dejaron de tarea. Sí, mi hermana Gloria, escríbanos, deje saber que usted es estudiante de nosotros, en qué área usted está estudiando, y escríbanos al correo, y nosotros también le damos un descuento por estar estudiando acá también con nosotros. ¿Okay? Sí, mi hermano Elías, en Venezuela nosotros estábamos trabajando muy bien, hasta hace unos años que tristemente ya no se reconoce a ningún capellán que venga con credencial de Estados Unidos. Sí, y eso ya lo hemos dejado claro, por eso dejamos de ordenar capellanes en Venezuela, y
cuando alguien quiere de todas maneras estudiar, nosotros le dejamos saber, nuestros capellanes no son aceptados en Venezuela, pero ya es tristemente por cuestiones políticas. Amén. Bueno, mis hermanos, el tiempo avanza. Quiero ir al último de los 5 puntos que quería cubrir hoy. La clase va a cubrir más, o sea, va a expandir el tema, la clase por escrito. Pero la parte de que el evangelio predicado en todo el mundo. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Esto también está hablando antes de la gran tribulación. Antes. ¿Okay? Bien, acá nos está dando una promesa. El mundo entero va a ser evangelizado. ¿Ha sido evangelizado el mundo entero? No. Pero ¿estamos cerca de evangelizar el mundo entero? Sí. Los medios de comunicaciones, cuando salió, por ejemplo, la radio, los cristianos dijeron, ahora sí que el evangelio va a llegar a todo lugar. Luego, cuando salió la televisión, dijeron las personas, ahora sí que va a llegar a todo lugar el evangelio. Luego, cuando se inventó la televisión satelital y empezamos los cristianos a comprar canales de televisión y demás para predicar el evangelio, dijimos, ahora sí definitivamente ya llegamos a todos los rincones de la tierra. Luego salió el internet, y por medio del internet, las redes sociales, las aplicaciones y demás, se ha esparcido la Biblia por el mundo entero. Todo el que quiera tener una Biblia la puede tener con tan solo bajar una aplicación. Y hasta en los países más pobres hay celulares. Y ahora todo el mundo dice, ahora sí que ya se predicó por toda la tierra. Bueno, puede ser que todavía falte algo más que no hemos visto, pero en Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es diferente a esta profecía que está aquí. Esto es algo que el Señor está mostrando como una oportunidad para los moradores de ese entonces. Pero en Marcos 13:10 dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Yo diría que toda nación de una forma u otra ha escuchado el evangelio. Que hemos llegado hasta el último rincón de la tierra, quizás no, pero que estamos muy cerca de hacerlo, en mi opinión, sí. Pero esta profecía la podemos dar también por completada, porque a lo que se refiere a nación, a familias, hemos llegado. Okay. Ahora, acá están los versículos, Mateo 24, 40 y 41, la hermana Blanca lo comparte. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Acá esto está hablando la profecía del arrebatamiento de la iglesia, en donde quiere decir que el arrebatamiento, igual que la salvación, es individual. Estarán 2 durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, que porque sea un matrimonio, estén durmiendo en la misma cama, no quiere decir que los 2 se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia.
esperemos que sí, que muchos nos vayamos los dos, pero no. ¿Qué? Entonces, ¿alguna pregunta, mis amados hermanos, para concluir acá? El hermano Elías habla de que en algunos lugares no llega el interés, eso es cierto, no llega. Sí, y especialmente donde hay comunidades indígenas, correcto. Amén. Mi hermana Rubia, ¿usted le llamó a su esposo viejo de cariño o es porque su esposo es un ancianito? Porque yo no me quiero quedar con esa duda, mi hermana Rubia, porque usted dice, yo no quiero dejar a mi viejo. A ver, mi hermana Rubia, estoy esperando su respuesta para cerrar la clase en oración. Porque mire que usted me ha hablado mucho de su esposo. Y están pastoreando juntos y todo. Ah, es de cariño. Pues, hermana Rubia, es donde yo le digo que hay cariños que matan, ¿eh? A mí nunca me gustaría que mi esposa me diga viejo. Me voy a enojar. Yo quiero que me diga jovencito, muchachito, niño. Ok, vamos a orar, mis amados hermanos. Gracias por haberse quedado hasta el final. Esta clase espero ya para mañana estársela enviando. La clase está completa. Solamente tengo que terminar algunas preguntas que les voy a incluir en la asignación. Y quería pues ver las necesidades de hoy según estuviéramos estudiando para ver dónde enfatizo las preguntas. Oremos, por favor. Señor, gracias, Padre amado, por este tiempo tan lindo que hemos pasado estudiando estas profundidades de tu palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos claros, a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, Padre, no sea confundida por doctrinas de hombres. Podamos seguir predicando un evangelio de sana doctrina, un anuncio como el que tú tienes para cada uno de nosotros, que también lo prediquemos para el resto del mundo. Y sí, Señor, esperamos tu venida. Te pedimos que nos ayudes para que ninguno nos quedemos y que también podamos ser testimonios a los demás, un buen testimonio, Señor. Que la bendición tuya repose sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Hasta muy pronto, mis hermanos.